Ya. Bienvenidos a todos. Reciban un cordial saludo por parte del equipo del Instituto de Investigación en Sistemas Socioecológicos ITSES. Soy Cristian Unok y conformo a este gran equipo. Este es nuestro último webinar del primer ciclo Martes con Ciencia Artística, nuestra campaña de divulgación científica. Hoy hablaremos sobre las tips para escoger revistas científicas y para ello tenemos el placer de invitar al director de ITSES, el doctor Jorge Ferrer Uribe, quien nos hablará un poco de ITSES. Él es biólogo con doctorado en Ecología Humana en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y también tenemos a la investigadora de ITSES, la ingeniera Indira Eizaguirre, que tiene la maestría en Ecología y Socioambiental en la Universidad Federal de Pará, en Brasil. Actualmente es investigadora de doctorado, especialista en proyectos socioambientales y de investigación científica, coordinadora del proyecto de conservación Redes de Conocimiento Tradicional sobre la Gobernanza de los Manglares en Perú y Brasil, financiado por la Fundación Rufort, promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 14, creadora del medio de divulgación científica Ciencia Artística y coordinadora del proyecto fotográfico Fotoholismo. Escritor y fotógrafa por pasión, hoy ella nos hablará de algunos tips para escoger revistas científicas. Te doy el pase, Jorgito. Muchísimas gracias, Cristian. Bienvenido nuevamente. Bienvenida, Indy. Un abrazo a la distancia. Efectivamente, estamos aquí en otro martes, viernes, debe haber sido martes, me estoy confundiendo, pero justamente reunidos para poder compartir la experiencia, los conocimientos que Indira ha ido acumulando durante todo ese tiempo a partir de interesantísimas investigaciones, justamente en sistemas socioecológicos, que es el enfoque o el foco de análisis sobre el cual el instituto versa casi toda su energía, tiempo y pasión. Así es que el día de hoy vamos a justamente escuchar este último webinar que ha sido plasmado con mucho cariño por Indy en todo este tiempo. En el instituto básicamente nos proponemos no solo divulgar aspectos científicos, sino en general aspectos académicos y artísticos. Entonces, esa combinación de ciencia, que al final es una manifestación artística, con las clásicas formas de arte, no hacen más que sumar a este coro de voces que en el mundo resuena en pro del holismo, en pro de una perspectiva holística amplia, para poder entendernos entre todos los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, y para poder entender todo el entorno que nos está rodeando. Sin más preámbulo, por favor, démosle entonces la bienvenida y nuevamente la oportunidad para que nos comente acerca de estas informaciones que seguramente va a despertar mucha curiosidad, y esas curiosidades las vamos a resolver al final. Adelante, Indy. Bienvenida. Gracias, Jorgito. Bueno, como comentaste, yo soy Indira, para quien no me conoce. Creamos la campaña de Ciencia Artística, que es una campaña de alfabetización científica en pro de la sociedad, y tenemos esas temáticas que aparecen en la pantalla. Hacemos contenido, creamos contenido sobre cambio climático, metodología y ciencia y conservación, y todo en el entorno de ODS, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, hoy estoy aquí para hablarles sobre el último webinar, que es voy a dar unos tips en realidad para escoger revistas científicas. Vamos a hablar un poquito sobre eso. A lo largo de este ciclo, este pequeño ciclo de webinars, martes con Ciencia Artística y hoy día viernes por la quiebra del día, hablamos en el primer webinar sobre qué era Ciencia 2.0 y las redes de la ciencia, las redes sociales de la ciencia, ¿no? En el segundo webinar nosotros tocamos qué eran los tipos de artículos científicos o cuáles eran, y en este último webinar vamos a cerrar con algunos tips para escoger revistas científicas como parte de ese proceso constructivo y creativo de lo que es ciencia e investigación. Entonces, recordando, haciendo un remember de los webinars pasados, primero que hablamos sobre ciencia, como estaba comentando, donde mencionamos la importancia de hacer ciencia e investigación para cualquier país, y mencionamos que esa ciencia, que las redes sociales de la ciencia eran justamente esas nuevas prácticas que investigadores estaban haciendo para compartir ese conocimiento.
¿no? Enfocamos bastante en esa palabrita compartir como parte de las redes sociales de la ciencia, compartir investigación, compartir recursos, compartir los resultados, que es la parte importante y esencial de todo ese proceso, ¿no? Y así pasamos al segundo webinar, donde hablamos sobre los tipos de artículos científicos o documentos científicos. Y ahí mencionamos algunos. Tenemos una lista de tipos de artículos o de documentos científicos, donde hablamos para qué escribo, respondimos a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que deseo comunicar? ¿De qué forma lo voy a decir? ¿Y cuál es la estructura y formato? Y vimos la estructura básica de un artículo científico y comparado con la tesis, ¿no? Con lo que nosotros producimos en la tesis. Y vimos los 3 tipos de artículos más importantes que existen, artículos científicos, que es el artículo de revisión, es el artículo de investigación, perdón, el primero, el segundo es artículo de revisión y el tercero son los artículos artísticos también, para ese lado más artístico que tiene la ciencia e investigación. Estos webinars ustedes lo pueden ver en nuestros canales, están disponibles, tanto el canal de Ciencia Artística en YouTube y en el de ITSES también y en el Facebook de ITSES. Pueden verlo a cualquier hora si quieren recordar cómo fue ese viaje, ¿no? En los webinars. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de cuáles son esos tips para escoger revistas científicas y por qué es importante publicar. Entonces, vamos a ver por los procesos de la publicación, que son planificar, elaborar, escoger, adecuar y enviar nuestro documento científico para la revista, el proceso de revisión que hay detrás de bambalinas de todo ese proceso al momento de yo enviar mi artículo científico a una revista, ¿no? Y los tips, pequeños tips para tener éxito al momento de publicar. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué publicar? Bueno, en realidad existen varias razones por qué publicar, desde las razones más individualistas hasta las más colectivas. Publicamos porque queremos contar, queremos compartir algún resultado, alguna evidencia de nuestra investigación, ya sea tesis, disertación de maestría, qué sé yo, por estatus, porque queremos tener un buen currículo, queremos escribir proyectos a futuro y para eso necesitamos tener buen currículo, por ejemplo. Necesitamos sacar un título, algunas universidades, instituciones y la mayoría de universidades en Brasil, un requisito es que tú publiques, ¿no? Tu tesis es en formato de un artículo científico, entonces por eso es la importancia también para conseguir el título y comenzar a trabajar, a elaborar, ¿no? Y sobre todo, la razón más colectivista que existe, ¿por qué publicar? Es para tomar decisiones en base de datos científicos, ¿no? Los investigadores hacemos ciencia para publicarla y que el resto de la sociedad se entere. Pero muchas veces, vinimos hablando en estos webinars, muchas veces la ciencia se queda en la gaveta, ¿no? Se queda guardada y no sale para la sociedad, no es comunicada. Entonces, por eso es un paso a más a dar que tenemos, es un reto en realidad que tenemos, ¿no? Que hacer después de publicar nuestro artículo, nuestro documento científico en una revista. Entonces, ¿cuál es el proceso de la publicación científica? El primero, como dije, es planificar. Tú tienes que planificar qué es lo que vas a publicar, qué es lo que vas a comunicar. El segundo es elaborar ya el documento científico, ya sea un comentario, ya sea una carta al editor, ya sea un artículo de revisión, un artículo científico, un ensayo. Cualquiera de esos documentos tú tienes que antes planificarlo. ¿Qué es lo que tú vas a escribir para elaborarlo ya en sí a partir de las evidencias que tú recolectaste? El tercer paso es escoger. Y parece simple escoger, ¿no? Una revista, pero en realidad es un poco complicado porque tú necesitas ver una serie de requisitos, una serie de recomendaciones, que lo vamos a hablar más adelante, para escoger una buena revista y que se encaje bien a lo que tú quieres comunicar. No se trata de publicar por publicar apenas, ¿no? Y el cuarto paso es adecuar, es decir, yo planifico mi documento científico, mi investigación, yo elaboro la investigación o el artículo, el documento científico, escojo la revista y la adecuo a esa revista que yo escogí, ¿no? Por eso es muy importante seguir todos estos procesos. Y el último es enviar, ¿no? El último es el proceso de envío, de submisión o de submeter el artículo científico o el documento científico. Entonces vamos a hacer un viaje rápido por cada uno de estos procesos. Primero, planificar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero planificar? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar, como digo?
depende mucho de la temática del documento científico, depende mucho de lo que yo tengo como resultado, es decir, en mi tesis, si sea una tesis de pregrado o posgrado. Depende mucho de la estructura que yo tengo como artículo o como documento científico, porque recordemos en el segundo webinar hablamos de que cada documento científico tiene un tipo de estructura diversa, ¿no? Entonces, va a depender de esa estructura el momento que nosotros planifiquemos, ¿no? Porque la tesis tiene un formato más amplio, más específico, más descriptivo, y el artículo científico o un documento científico tiene otro formato. Entonces, no es nada más que adecuar un formato a otro, ¿no? Una estructura a otra. Y palabras claves. Las palabras claves son justamente eso, son esenciales, porque al tú identificar tu tesis con palabras claves, tú vas a indexarlo en revistas y otros investigadores lo pueden buscar a partir de esas tus palabras claves. Entonces, es sumamente importante escoger las palabras clave adecuadas, ¿no? Y recordemos, depende de la estructura, es decir, yo tengo que tener, supongamos que ese documento que voy a publicar es un artículo científico, ¿no? Tiene que tener el título y ese título tiene que reflejar exactamente lo que tú estás haciendo, lo que contiene el documento, qué es lo que vas a vender prácticamente, ¿no? Supongámonos en esa suposición. Y tiene que tener un máximo de 15 palabras, que es lo que yo siempre recomiendo, pero máximo puede tener 20 palabras. De eso no tiene que pasar porque ya no sería un buen título, ¿no? Recuerden que menos es más, ¿no? Un secreto de la comunicación. Tiene que tener introducción, es decir, cuál es el problema que yo voy a identificar en mi artículo, y la introducción tiene que estar bien escrita, obviamente, porque va a llamar la atención también de quien me va a leer, ¿no? Quien va a leer mi investigación. La metodología que responde cómo se estructuró, cómo se hizo ese estudio, qué herramientas se utilizó para recabar todos los resultados, información que tengo. Los resultados, que se trata qué se encontró, es decir, qué evidencias tú encontraste, cuál es la novedad en tus resultados. Yo creo que no existe novedad, todos los artículos, todas las investigaciones son novedosas para mí porque encuentran algo o actualizan alguna base de datos o encuentran algo nuevo, ¿no? Algo que nunca se vio. Entonces, los resultados se trata de eso, de escribir lo que tú has encontrado. Los resultados y discusión, bueno, es que dicen otros autores, es un debate, un pequeño debate que se hace con otros autores a partir de tu marco teórico que fue construido en introducción. Y la conclusión, bueno, quién o qué apoya a lo que decidimos, ¿no? Es a lo que tú llegas. Entonces, ustedes ven que la escrita científica, la escrita en investigación, tiene un proceso, lleva un proceso por dentro, ¿no? A lo que muchos están acostumbrados y a lo que a la mayoría no está acostumbrada. Entonces, esto a veces es un obstáculo para que los estudiantes, los jóvenes quieran o puedan publicar, ¿no? Entonces, se los pongo más o menos aquí para ustedes ver de qué se trata cada punto, que es algo, no es algo complicado, no es algo difícil, ¿no? Tal vez sea un poco tedioso el hecho de escribir, buscar referencias, pero no es algo difícil. Justamente la campaña Ciencia Artística, como parte del Instituto de Investigación en Sistemas Socioecológicos, queremos incentivar a hacer más ciencia, ¿no? Más ciencia buena, más ciencia humana. Entonces, para eso necesitamos incentivar también a que los jóvenes publiquen sus artículos científicos en revistas interesantes, ¿no? Dependiendo de las palabras claves. El segundo paso de este proceso de publicar artículos científicos o documentos científicos es elaborar, ¿no? Una vez que tú planificas, es decir, estructuras, planificas todo tu documento, cómo está, qué es lo que quieres comunicar, tú vas a elaborar en sí ya el documento, ¿no? Para esto tienes que tener en cuenta que tienes que comunicar bien, porque revisores van a revisar, valga la redundancia, y personas te van a leer, ¿no? Entonces tienes que saber comunicar, que saber escribir, si va a ser una escrita objetiva, directa, o si va a ser una escrita más descriptiva, más extensa, ¿no? Entonces esto va a depender mucho del estilo de tu escrita, del estilo de cada investigador también, ¿no? Tiene que estar bien fundamentado. Recordemos que la ciencia no está construida en base a fundamentos que yo me invento, pues, ¿no? Está construida en base a discursos de otros autores de muchísimos años, ¿no? Tenemos muchos años de ciencia, entonces, como humanidad. Entonces tiene que estar bien documentado, bien fundamentado y bien referenciado. Y les traigo esta frase aquí porque muchas veces los artículos son rechazados no porque no sean interesantes o novedosos, ¿no? Sino porque no se sabe explicar bien el por qué es interesante.
Es decir, muchas veces nos rechazan los artículos científicos o documentos científicos porque no sabemos comunicar, no sabemos escribir bien qué es de interesante en nuestra investigación. Y como yo siempre digo y motivo a los alumnos, toda investigación es necesaria y es interesante. Es solo el hecho de saber comunicarlo, ¿no? Saber escribirlo y comunicarlo. Y bueno, tenemos que ver el contenido, la estructura, recordando el título tiene que ser claro, tiene que ser corto, algo atractivo, no tiene que pasar de las 20 palabras, eso que queda muy claro. El resumen tiene que tener un resumen y palabras claves, ¿no? Esta parte es muy importante porque de esto va a depender que otros investigadores, que otras personas puedan buscar nuestra investigación, nuestro artículo, caso sea artículo. El resumen no es otra cosa que expresar el propósito, el método, el diseño, la conclusión es expresar, haz un recorte de todo tu artículo científico, ¿no? Eso es lo que es el resumen, es un pequeño recorte de los puntos más claves, pero sin revelar todos los resultados que están más abajo, ¿no? Porque imagínate, si yo leo una cosa y leo el resumen y el resumen me da todo lo que contiene el artículo, ya no me interesaría leer todo el artículo. No, apenas con el resumen me quedo con la información. Entonces es un pequeño recorte apenas, el resumen de tus resultados, no revelarlo todo ahí en el resumen. Entonces, generalmente los artículos científicos, dependiendo de la revista, tienen un máximo de 350 palabras. Esto va a depender de un máximo de hasta 7 palabras clave. Entonces, esto va a depender, ojo, del tipo de revista, de las reglas de revista, que vamos a verlo más adelante. En la introducción tiene que expresar el problema, como mencioné, el por qué se investiga ese problema, por qué es interesante investigar ese problema y por qué yo tengo que hacer que la otra persona, quien me va a leer, se interese por lo que yo estoy haciendo, ¿no? Si es una causa social, si tiene que ver con un cambio político, si tiene que ver con algo económico, no sé, ¿por qué es interesante, ¿no? Porque eso que me apasiona investigar es interesante para las otras personas. Eso es lo que se habla en la introducción. Materiales y métodos, como dije, cómo se hizo el estudio, resultados, qué significan los resultados, y la conclusión, quién o qué apoya lo que decimos, ¿no? Apenas estoy recalcando lo que ya mencionamos en webinars pasados en el proceso de elaboración de la escrita técnica ya científica. Y este es nuestro punto de hoy, ¿no? El tercer punto de este proceso, que es escoger la revista científica más adecuada para lo que nosotros queremos comunicar, para lo que nosotros queremos divulgar nuestra investigación, nuestra ciencia, ¿no? Va a depender mucho de la visibilidad que para nuestro artículo o institución también. Recuerden que nosotros publicamos con una institución, ya sea universidad, instituto, qué sé yo. La visibilidad no solo va a ser para el autor, obviamente, sino para el instituto o universidad. Es por eso que las universidades están muy interesadas o se están interesando últimamente en Perú, por ejemplo, están incentivando a que los alumnos publiquen, ¿no? Porque esto les da visibilidad a la universidad y les pone en puntajes competitivos, ¿no? Porque infelizmente todo es competitivo en el mundo académico. Entonces, escoger es muy importante porque nos va a dar la visibilidad a ese artículo científico, documento que nosotros estamos publicando, vamos a publicar. Tenemos que identificar el público, es decir, yo tengo que ver para qué público voy a publicar, en qué idioma, en qué lenguaje, y lenguaje me refiero al lenguaje técnico, por ejemplo, si es de ciencias ambientales, si es de ciencias sociales, si es de arquitectura, si es civil, si es política, qué sé yo. Tenemos que ver qué tipo de lenguaje nosotros queremos publicar, queremos reflejar, y de esto va a depender mucho el tipo de revista que nosotros vayamos a publicar, porque cada revista tiene un estilo, tiene un tipo de escrita, ¿no? De interés por publicar ciertos artículos, ¿no? Entonces, ¿quién quiere leer tu investigación? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos, ¿no? ¿A quién le interesa leer, aparte de los actores envolvidos directamente a tu investigación, ¿no? Si estás investigando una sociedad, una empresa, una comunidad, qué sé yo. ¿Cuál es tu escopo? El escopo se refiere al objetivo. ¿Cuál es el objetivo en sí de tu artículo, de tu documento científico? Y ese tiene que concordar con el escopo de la revista científica, ¿no? Generalmente las revistas tienen en sus páginas cuál es el objetivo de esa revista, qué es lo que publica, qué tipos de documentos publica, ¿no? Entonces tiene que estar en concordancia tu objetivo y el de la revista.
y tiene que tener una buena indexación. Para escoger una revista nosotros tenemos que enfocar en las palabras claves, por eso. Las palabras claves son ese gancho que nos va a direccionar o nos va a conectar a otros discursos de otros autores, de otros autores de otras investigaciones que hacen la misma o parecido que nosotros, ¿no? Entonces, es esencial por eso enfocar en las palabras claves al momento de tú indexar tu artículo. Muchos dicen que tener las mismas palabras claves que el título es mejor, pero otros dicen que es repetitivo porque debería diversificarse, ya que en tu título tú estás comunicando una cosa y en las palabras claves tienes que más o menos ponerle temas próximos o sinónimos, ¿no? Entonces esto va a depender en realidad del tipo de revista. Tú tienes que ver en las reglas de las revistas cuál es el modelo que ellas tienen. Tienes que verificar los artículos científicos dentro de la revista y ver si las palabras claves se parecen al título, si es diferente, más o menos tantear por ahí. Y responderte en general a estas preguntas claves que yo les dejo aquí, ¿no? Primero, ¿dónde encuentro artículos científicos según mi área? Y así yo voy a poder encontrar cuál es la revista que publica sobre mi área. La segunda pregunta es, ¿dónde publico o dónde se publican esos documentos relacionados a mi tema, ¿no? Como dije, si tú identificas los artículos científicos relacionados a tu tema, entonces tú puedes hacer una búsqueda a partir de ahí de la revista más adecuada. El tercero es cuál es el factor de impacto, ¿no? El factor de impacto es un indicador, es un índice que lo vamos a ver más adelante. Vamos con la primera. ¿Dónde encuentro artículos según mi área? Bueno, va a depender de qué tipo de base de datos tú vayas a buscar. Tenemos las cerradas, los de acceso cerrado y los de acceso abierto, ¿no? Que es ese candadito que está ahí. Generalmente es el símbolo que se usa cuando tú buscas un artículo científico o un documento científico. Tenemos esta página donde ustedes pueden buscar, son revistas de acceso abierto, puro acceso abierto, no hay una revista pago o un artículo que sea pago. Se llama Sherpa Romeo, ustedes pueden googlearlo por ahí y buscarlo, tienen un montón de publicaciones, un montón de revistas. Pero una de las ventajas es que tú puedes descargar artículos científicos, tú puedes buscar revistas que sean de acceso abierto, es decir, tú no necesitas pagar para publicar, ¿no? En algunas sí, pero en la mayoría no. Entonces, esto es una base de datos que se creó paralelo a todo el sistema que existe que llamamos ciencia, ¿no? Hay una corriente ideológica en la comunidad académica donde tú publicas artículos científicos y tú pagas para que se publiquen generalmente en revistas más rankeadas. Las revistas más rankeadas ganan dinero con esas publicaciones, ¿no? Por eso la mayoría de libros interesantes o artículos que tú encuentras no están disponibles. Entonces, hay un sistema capitalista, por decirlo ahí, en la academia, en la vida académica, ¿no? Pero Sherpa Romeo nace justamente en contra de esta corriente ideológica y nace en pro del acceso abierto, ¿no? Que hablamos en Ciencia 2.0. Entonces, es una herramienta que podemos usarla para localizar revistas de open access o abiertas. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque existen muchas revistas que te dicen para publicar artículos científicos o algún documento científico, pero no son buenas, o sea, no publican sin una previa revisión. Recuerden que para hacer ciencia, investigación, necesitamos de revisión, de veracidad, de verificabilidad, para que nuestros datos sean verídicos. Es decir, la ciencia tiene que ser verídica, ¿cierto? Pasa por un proceso ético del modo que tú recolectas los datos, del modo que tú escribes, etcétera. Y esto es revisado por revisores, valga la redundancia, que vamos a ver más adelante los actores de todo ese proceso de revisión. Y esos revisores tienen una función importante, es decir, escogen algunas revistas a partir de su punto de vista crítico, a partir de su experiencia, esto va a depender obviamente, pero hay revistas que no hacen ese proceso y publican todos los artículos que se envían, pues, ¿no? Y esto tampoco no es el hecho de solo publicar, como digo, tenemos que tener bastante tino para ver en qué revista vamos a publicar, ¿ok? Pero esta plataforma existe, obviamente, Sherpa Romeo, ustedes lo pueden buscar. Tenemos la segunda plataforma, que es Latindex, deben de conocerla, es muy famosísima. Ustedes pueden buscar revistas en línea, artículos también, obviamente, pero tiene un directorio de revistas científicas, ¿no? Ahí en el cuadrito amarillo ustedes pueden ver revistas en línea, ¿no? Ustedes
por ejemplo, buscan por una palabra, buscan por una palabra clave, por el ISSN, o por el término, por el título. Ustedes pueden buscar también por temas, qué tipo de temas de revistas científicas ustedes quieren buscar, ¿no? Ustedes quieren ver qué tipos de revistas existen. Y ahí tenemos la lista de los temas, ¿no? Artes y Humanidades, existe 2117 en esa plataforma. Y así sucesivamente, ¿no? Inclusive podemos buscarlo por país, por territorio. Entonces es una plataforma que tiene una base de datos de revista, ¿no? Eso te puede ayudar a escoger mejor esta revista científica de las tantas que existen. Tenemos la otra que es Cielo, también es bastante conocida esta plataforma. Voy a dar las plataformas más conocidas, ¿ok? Para recordar para qué existe esta plataforma. Cielo es una plataforma de base de datos también que tiene una categoría que se llama revistas científicas, es decir, tú puedes buscar por temas, qué revistas hay, o por palabras claves también, ¿no? Ustedes pueden ver ahí por temas y incluso está por abecedario, ¿no? Te parece un montón, una lista inmensa de revistas científicas que tú puedes buscar, inclusive te da para seleccionar las activas y las que ya no están activas, ¿no? Dialnet, que es otra revista donde tú puedes encontrar artículos o revistas de tu interés, de tu área. Puedes buscar por temas también, por áreas y submaterias, como dice ahí, ciencias básicas, ciencias del medio ambiente, etc. Entonces son plataformas que nos pueden ayudar a buscar dónde nosotros podemos publicar, ¿no? Esto es muy importante. Y en Concitec nos menciona que existen esas dos plataformas, Latindex y Cielo, justamente las que vimos, donde se puede buscar dónde puedes publicar tu artículo, ¿no? Tenemos Sucupira. En Brasil hay todo un sistema de publicaciones científicas y existe la plataforma Sucupira. Esta plataforma fue elaborada por CAPES y CNPq, que son dos instituciones grandes de investigación. Entonces hacen una lista de todas las revistas indexadas que existen en el mundo, ya sea en español, en portugués, en inglés. Todas las revistas tienen un arcabozo de todas las revistas del mundo, pero clasificadas según el tema, el área, y según la indexación, el factor de impacto, es decir, cuánto de puntaje tiene, ¿no? Yo sé que suena un poco raro dar un puntaje a una revista, pero eso lo vamos a ver más adelante, de qué se trata este factor de impacto. Entonces, Sucupira te clasifica esos periódicos, ¿no? Inclusive, si quieren, yo les puedo pasar, esta es una base de datos de todas las revistas científicas que existe, que esta base de datos tiene, es más o menos en este formato, ¿no? Te da el identificador, que es ISSN, y el título de la revista, y tú puedes encontrar tipos de revistas según el área, ¿no? También. Y ese estrato que está en esa parte derecha superior es el tipo de factor que ella tiene, BA, A1, B2, etcétera. Entonces es otro medio donde podemos buscar artículos científicos y en otras bases científicas o bases de datos también, ¿no? Mediante la búsqueda de palabras claves, como Google Académico, también podemos encontrar, no revistas, pero artículos de nuestra área, y así podemos cazar, entre aspas, qué tipo de revistas hay, ¿no? Dialnet, como mencioné, por ejemplo, si buscas por palabras claves, si yo pongo una palabra clave de conservación, por ejemplo, en Dialnet, entonces me va a salir una lista de revistas que se relacionan con esa área, ¿no? Agricultura y conservación, conservación vegetal, etcétera, todas las que sale ahí a partir de la búsqueda de esa palabra clave. Y tenemos el Find Journals de Cielo, del Elsevier. Elsevier es una revista grande que tiene un montón de otras subrevistas, es un arcabozo de revistas de todo tipo, y tiene Find Journals, donde tú puedes buscar revistas científicas, pero ya más específico, es decir, ustedes ven el cuadrito ahí amarillo, que tú puedes colocar el título de tu investigación, en inglés obviamente, el título de tu investigación, el abstract, o sea, el resumen, y las palabras claves. Es decir, yo pongo qué es lo que más o menos yo quiero publicar, si tengo mi artículo científico, pongo ahí en esa base de datos, y la base de datos me bota qué revistas pueden publicarme ese artículo científico. Entonces, es sumamente interesante esta plataforma porque es ya bien direccionado, ¿no? Tú no estás divagando por ahí qué es lo que vas a publicar a partir de otros artículos científicos, sino tú colocas el título de tu investigación, colocas tu
tu resumen y tus palabras claves y ya te bota qué tipo de artículo, qué tipo de revista tú vas a publicar. Pero lamentablemente solo te va a publicar las revistas de Elsevier, ¿no? Que generalmente es en inglés y tiene algunas pocas en español, que es del área de salud. Pero es una plataforma que vale muchísimo la pena usar. Ustedes pueden googlearlo también por ahí. Y para escoger nosotros tenemos que ver también cuál es el factor de impacto. ¿Y qué es el factor de impacto? Es según Web of Science es una base de datos también muy grande, una de las más importantes que existe sobre artículos científicos, documentos científicos a nivel mundial. Entonces, esta base de datos hace un reporte todo año o cada 2 años, dependiendo, que se llama Journal Citation Reports, que son los reportes de citación de las revistas, es decir, cuánto una revista o un artículo es citado en las demás publicaciones, ¿no? Todo esto es mapeado año tras año. Entonces, esto se refiere al factor de impacto. Tú puedes descargarlo en internet, está disponible. Es uno de los tantos, porque existen otros tipos de relatorios o de informes que existen. Este es uno apenas, que es el JCR, ustedes lo pueden buscar. Entonces, es un indicador que me mide el impacto en función a las citas, ya sea citas de las revistas o ya sea citas del artículo en sí, ¿no? Entonces, se diferencia de esas dos formas. ¿Cuál es tu factor de impacto como investigador que tú publicas ese artículo? Es decir, publico el artículo y cuántas veces este artículo es citado, mi artículo. Pero si es por la revista, por el factor de impacto de la revista, quiere decir que esa revista cuántas veces fue mencionada en cuántos estudios. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre esas dos modalidades de factor de impacto. Y el factor de impacto, bueno, no es algo que ustedes vayan a usarlo, pero más para conocimiento de cómo es ese proceso. No es otra cosa que la división entre el número de citas. Por ejemplo, si yo quiero saber el factor de impacto de 2014, es el número de citas del 2014 que fueron recibidas por los artículos publicados en 2 años anteriores, ¿no? Divididos entre la suma de esos 2 años anteriores. Entonces, así se saca el factor de impacto. Y cada revista tiene un factor de impacto, ¿no? Lo pueden ver aquí, por ejemplo, en esa base de datos de la plataforma Sucupira que les mencioné. Hay una lista que se dice estrato. Tenemos A1, A2, B1, B2, hasta C5 creo que hay. Entonces, a eso se refiere el factor de impacto, de esa forma es sacado, ¿no? Y esta es la plataforma de otro factor de impacto, de otro estudio, que es Imago, que es ya otro tipo de rankeamiento, que tiene la misma fórmula, pero en el proceso tal vez de medición en sí de los indicadores hay una diferencia entre este y el JCR. Entonces, más o menos para que conozcan, esta es la plataforma de cómo se mide un factor de impacto, ¿no? Entonces, cada revista ahí, según ese Imago, la revista más rankeada, por decirlo así, es Cambio Climático de Nature, ¿no? Por ejemplo, para mencionárselo. Y ustedes pueden ver este factor de impacto dentro de las revistas. Cada revista tiene en su información cuál es su factor de impacto, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta revista, que es sobre gestión ambiental, tiene un factor de impacto y ahí te da todos los tipos de factor de impacto según qué informe, ¿no? Según el JCR, según el SAT-Score, que es otro, entonces te da un puntaje, ¿no? Entonces, esto importa a veces, es importante para la universidad y para el investigador. Obviamente, si una universidad tiene publicaciones en una revista rankeada por estos informes, va a subir su factor de impacto, ¿no? Entonces, por eso en este punto se interesan las universidades en que los jóvenes publiquen, hagan ciencia, pues, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma consiste el factor de impacto. Y algunas consideraciones que tenemos que tomar al momento de escoger en qué revista vamos a publicar. Primero, tener paciencia, no sé, hacer yoga, meditación, y tener paciencia, sentarte una tarde para escoger en qué revista tú vas a direccionar tu artículo, ¿no? Y qué revista va a ser la más probable que te acepte. Recuerden que solo se puede publicar en una revista una vez, ¿no? Tú no puedes enviar un artículo a varias revistas al mismo tiempo. No sería ético de la parte de los investigadores. La segunda consideración es leer el Scopus. Recuerden, el Scopus es el objetivo de la revista y si está relacionado con tu artículo. Y el Scopus generalmente se encuentra en la guía de autores, ¿no? En las reglas de submisión. Como ustedes pueden ver ahí hay un ejemplo y ahí está objetivos, que es AIMS, y Scope.
¿no? Y el Scopus. Entonces ahí te explica qué es lo que la revista, qué alcance tiene la revista, qué es lo que publica, cuál es su interés, qué tipo de estudios, qué tipo de áreas, qué tipo de temáticas. Por ejemplo, esta de gestión ambiental tiene desarrollo y tecnologías, recursos naturales, manejo de recursos naturales, conservación, qué sé yo. Entonces, cada revista tiene un objetivo específico y va a depender de eso, de si acepta o no tu investigación, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado al momento de escoger el escopo, ¿ok? El objetivo de la revista. El tercer punto es ser cauteloso con las reglas. Muchas veces pasa que tú envías una revista científica y por una tontería, entre aspas, por una cosita bien chiquita, una coma más en las referencias o un punto a más en las referencias puede ser rechazada. Y por más bobo que parezca, esto pasa, puede ser rechazada, ¿no? Porque no está acorde a esas reglas que cada revista tiene, ¿no? Generalmente la tesis nos dice háganlo en el estilo de APA, pero la revista no siempre te va a pedir ese estilo, ¿no? Y esta es la parte más tediosa al momento de tú escribir un artículo, de enviarlo, porque necesitas adecuarlo a esas reglas, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado con estas reglas que tiene cada revista, ¿no? Y cada revista tiene una regla diferente, una coma más, una coma menos, en las referencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado con estas reglas, ¿ok? Ver si es de acceso libre o acceso pago, ¿no? Muchas veces tú puedes buscar una revista y decir, yo quiero publicar en esta, pero ver si tú puedes publicar libre, es decir, sin pagar nada, o vas a tener que pagar por la revisión, ¿no? Muchas revistas te dicen, tú pagas $500 o $100 por publicar, pero no es recuperable, ¿no? O sea, te reviso, pero no te voy a asegurar que voy a publicar, obviamente, porque tienen que pasar por una revisión. Entonces, tener cuidado también si es pago o no. Esta es una revista peruana, por ejemplo, de la Universidad Agraria La Molina, que es revista forestal del Perú. Y en las políticas de la revista, ahí nos dice, ¿no? Ustedes pueden ver enfoque y alcance, que es el Scopus, las políticas de la sección, el proceso de revisión por pares, que ahí te explica cómo es ese proceso, que vamos a verlo de aquí a poquito. La frecuencia de publicación, si reciben todo el año o reciben cada 2 meses, cada periodo, cada semestre, o es de acceso de envío continuo, que dicen, ¿no? Es decir, tú puedes enviar a cualquier hora en cualquier mes del año, no hay plazo, ¿no? Pero hay otras que sí tienen plazos, ¿no? Se puede enviar el primer semestre uno o el segundo semestre otro. Y ahí tiene una política de acceso abierto en este caso, ¿no? Otras veces es peer review, que es la forma en que si ellos te cobran o no, la forma de revisión, se va a ver un pago o no. Pero aquí dice, en caso de esta revista es política de acceso abierto. Y ahí menciona que esta revista provee acceso libre inmediato, es decir, no te cobra por el proceso de revisión, ¿no? De submisión, que tú envías tu documento científico y no te va a cobrar ese acceso libre. Entonces, tener bastante cuidado con eso también. Es una consideración. Algunas revistas piden una tasa de publicación, obviamente. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos. El primero es de gestión ambiental del Sevier, que no tiene un costo para tu enviar, es gratuito, pero es en inglés. Y el Plus One, que es otra de las revistas mejores rankeadas también, de acceso abierto, pero ahí tú tienes que pagar 1.500 para publicar, ¿no? Y a veces el estudiante obviamente nunca va a tener toda esa cantidad para publicar y por eso muchas universidades dan soporte en ello. Bueno, es tema de cada universidad e institución también, el hecho de incentivar la investigación, ¿no? Porque como ven, hay revistas muy buenas y que pueden publicar tu artículo, pero es pago, o sea, tú tienes que pagar. La tercera consideración para escoger una revista científica es el idioma, es decir, para publicar a veces necesitamos traducir nuestro artículo científico si es que no lo vamos a publicar en inglés o portugués o otro idioma, ¿no? Diferente al inglés. Entonces, la mayoría de revistas científicas internacionales publican en inglés, ¿no? Entonces, necesitamos traducir ese documento. La mayoría de revistas nacionales son en español o portugués, dependiendo del país donde cada uno de ustedes estén, y va a ser en español o un idioma materno de la nación, ¿no? No es en inglés. Pero existen algunas herramientas que yo les voy a mencionar
que nos pueden ayudar a ese proceso, no de traducción total del artículo científico, pero nos pueden ayudar para hasta, al momento de nosotros leer un artículo científico en inglés, nos puede ayudar bastante. El primero es Grammarly. Grammarly es una herramienta gratuita hasta cierto punto, pero la mayoría de las funciones es gratuita, donde tú puedes no traducir, sino corregir la gramática en inglés. Es decir, la mayoría traducen el Google Traductor o otro que les voy a mostrar ahorita, pero la mayoría, supongamos que yo traduzco mi texto en el Google Traductor, ¿no? Una frase, una pequeña frase, pero no sé si la gramática es correcta, porque a veces el Google Traductor no me traduce de la manera más adecuada. Entonces le ingreso al Grammarly, que es una aplicación, ustedes lo pueden encontrar en Google, y lo pueden activar también al Google Chrome, por ejemplo, y ahí te traduce automáticamente. Entonces, yo lo corrijo la gramática en Grammarly, ¿no? Corrijo si va a ser una gramática descriptiva, si va a ser si yo quiero que me corrija, depende del tipo de escrita, si va a ser más descriptiva, si va a ser convincente. Cuando ustedes entren, ustedes van a ver que ahí les pregunto. Entonces, es una herramienta bastante interesante, bastante importante en la vida académica, porque nos corrige esas cosas básicas, ¿no? Del inglés, principalmente. Esta otra que es Lingui, que es para traducir en sí, es la herramienta más potente que conozco y que la mayoría de académicos usa, porque Lingui no te traduce en sí una frase que tú pones, sino te da la forma como debes escribir en inglés, por ejemplo, o en cualquier otro idioma. Tú pones una pequeña frase de lo que tú quieres hablar, de lo que tú quieres traducir, y él te da más o menos cómo debes escribir, ejemplos de artículos científicos o de documentos científicos de cómo se escribe ese texto o parecido a tu texto en otros artículos, en otros documentos. Entonces es bastante también interesante para este proceso de traducción o de revisión, qué sé yo. Y el otro es DeepL, que viene también de Lingui, que es un traductor, es muy parecido con el Google Chrome, con el Google Traductor, perdón, Deep. Ustedes pueden encontrarlo gratuitamente también, se puede descargar para el Windows. Es una herramienta bastante interesante para el momento de traducir, porque te traduce un poquito mejor que el Google Traductor. Entonces, ahí se los dejo para que ustedes puedan verlo después. Y una de las últimas consideraciones que hay que tener es los call papers. Esto hablamos en el webinar anterior sobre tipos de artículos científicos y cómo publicarlos. Uno de ellos era los call papers o las llamadas, ¿no? Tienes que estar atento a esas llamadas, a esas invitaciones, porque la mayoría de las revistas tienen periodos de invitación a los autores o a los investigadores para que publiquen en diversas áreas, ¿no? Va a depender de la revista. Por ejemplo, la revista de gestión ambiental aquí del Elsevier tiene call papers, siempre, continuamente. Entonces, te dan un tema, se va a publicar una sección sobre este tema, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un tema parecido, tú quieres publicar algo parecido que se relacione con ese tema, entonces tú abres y ahí te dan los plazos, te dan las reglas, te dan toda la información y a dónde tú necesitas enviar, ¿no? Es un proceso de envío un poco diferenciado, porque solo se recaba temas o documentos científicos sobre ese tema específico. El tercero aquí es otro ejemplo de Plus One, que son las llamadas también los call papers. Entonces, uno de los penúltimos procesos de todo ese proceso de submisión o de envío, de escoger nuestras revistas científicas o de publicar nuestros documentos científicos, es el 4, que es adecuar. Es decir, yo planifiqué qué es lo que quiero escribir, yo tengo ya escrito, ya estoy elaborando, ya elaboré, ya escogí la revista científica que voy a publicar a través de una base de datos que busqué o a través de una referencia de un artículo, qué sé yo. Ya escogí la revista científica que quiero publicar y ahora llega el momento de adecuar, es decir, tengo mi texto, ya sea mi texto de tesis o mi artículo de la tesis, yo tengo que adecuarlo según las reglas, como mencioné antes. Cada artículo, cada revista tiene una guía de reglas, ¿no? Diferente para cada sección, ¿no? Cómo tú debes escribir el resumen, cuántas palabras tiene que tener, cuántas palabras claves tienes que tener, si tienes que tener un resumen gráfico de imagen, porque algunas revistas están innovando, por decirlo así, y están queriendo un dibujo, un arte o un resumen gráfico, ¿no? Para las revistas. Si tiene que tener video, cómo que tú vas a
poner los suplementarios, los materiales complementarios, por ejemplo. Entonces, ahí te da toda la información de las reglas. Entonces, checar bastante estas reglas de cómo tú tienes que escribir o adecuar ese tu artículo científico. Y el último proceso es la revisión, es el envío, perdón. Entonces, yo planifico, elaboro mi documento científico, escojo mi revista, adecuo mi revista y el último proceso ya es enviarlo, pues, ¿no? Después de esa construcción, de ese proceso creativo de tu documento científico, es enviar en sí el documento. Y para eso nosotros hay algunos tipos de peer review o revisión por pares, la famosa revisión por pares, ¿no? Hay tipos de revisión, de este tipo de revisión. No es necesario que tú lo sepas, pero es interesante que conozcas ese proceso que ocurre por detrás de las revistas, ¿no? De ese proceso todo de revisión, porque eso te puede ayudar a mejorar un poco el tipo de documento que quieres hacer. Entonces, en los circulitos están saliendo los actores que están relacionados con este proceso de producción científica o de publicación científica. Tenemos al medio que es el autor o autora, tenemos el editor, el revisor y el lector. Son 4 actores principales que están en todo ese proceso de publicación científica. Entonces, el proceso de envío es más o menos así. Yo, como autor, por ejemplo, doy inicio a esa submisión en el sistema de la revista, ingreso mi artículo científico o documento científico con todas las consideraciones que tuve, el idioma, las reglas, etcétera. Todas esas consideraciones los subo al sistema. Y el editor tiene que verificar si mi artículo científico cumple con los requisitos de la revista, ¿no? Si está acorde, si está concordando con todo lo que la revista científica significa. Y da el ingreso a la revisión por pares. La revisión por pares no es otra cosa que designar a personas o invitar a personas a que revisen, ya sean, tienen que ser expertos en tu área o en esa área del artículo científico o de la revista, para que revisen cómo está tu artículo científico, si está bien escrito, si es interesante, si está en concordancia, si tú hablaste una palabra de más o palabra menos o palabra incorrecta, tal vez término incorrecto, término técnico correcto o incorrecto, etc. Entonces, la revisión por pares es esa revisión, no es a par a par, es en conjunto. Y ahí el editor, una vez que tiene el informe de quien revisa, acepta el artículo o lo rechaza, ¿no? Puede aceptar y requerir alguna revisión, ¿no? El editor te devuelve y te dice, yo tengo que corregir esto en tal página de tal punto, y cada revisor te envía una corrección. Entonces tú tienes que corregir y volverlo a subir. Y se acepta tu artículo, ¿no? Es una cosa simple de conocer. Y para esto existen 4 tipos de revisiones por pares. El primero es el single blind o a ciegas, pares a ciegas, es decir, yo como autor no sé quién va a corregir mi investigación. Entonces, para esto en las reglas te dice en el artículo no poner nombres, por ejemplo, del autor, enviar en el anonimato. Entonces, el autor no sabe quién va a corregir, quién va a revisar ese artículo o documento científico. Los revisores conocen quiénes son sus revisores, que es lo más común, que los revisores sepan quién revisa ese artículo científico que va a ser publicado. Ese es el tipo de a ciegas, ¿no? La revisión a ciegas. Yo no sé quién es. El double blind, que es la misma cosa, pero ya a 2, es decir, ni revisores ni autores sabemos quién nos va a revisar. ¿Y cómo funciona este proceso? Por ejemplo, si tú quieres ser revisor en una revista, tienes que mandar una solicitud y dependiendo a tu área, a tus publicaciones, ellos te aceptan o no. Y el sistema da a escoger, por ejemplo, en esta área yo tengo tantos revisores, ¿no? Y el editor envía email y cualquiera puede escoger, pero no sabe exactamente quién va a revisar. Entonces, a eso se refiere esta revisión por pares de double blind. Es decir, ni el editor ni el autor sabe quién está revisando. El triple ya se refiere a los 3 actores, es decir, el autor no sabe quién va a revisar, el revisor no sabe quiénes son los autores, es decir, envían anonimato y los revisores no van a saber quién está publicando ese artículo o quién está enviando, por cuestiones éticas también. Y los editores no saben quiénes son los autores también, ¿no? Tú envías en el anonimato, por ejemplo. Entonces, todo eso es en el anonimato y esto es más parcial para la revisión a veces. Entonces, algunas revistas usan este tipo de revisión también.
el abierto, donde todos saben quiénes son, ¿no? El autor sabe quién va a revisar, sabe quién es el editor, etc. Entonces, este es el proceso de revisión por pares que tanto se abre en las publicaciones o en el proceso de publicación científica. Es bueno saber para saber a dónde tú vas a enviar la revista. Siempre tienes que enviar un trabajo impecable, obviamente, porque alguien va a revisarlo, alguien más experto o con más experiencia que tenga un tino para corregir ese tu documento científico. Y bueno, algunas recomendaciones, breves recomendaciones para no tener rechazos en el proceso de submisión. Primero es una buena redacción de una carta de presentación, y la carta de representación no es más que la cover letter. No sé si alguno de ustedes lo escuchó. La cover letter es una carta de presentación, es decir, en el proceso de submeter te piden algunos documentos, aparte de tu artículo, obviamente, o de tu documento científico. En la carta de presentación, si tú redactas una buena carta de presentación, tienes una buena chance de que te acepten también el artículo, porque tú estás presentando de la mejor forma quién eres, de qué es lo que trata tu artículo, por qué es interesante para la revista. Más o menos tratas de vender lo que has escrito, ¿no? Más o menos de eso se trata una cover letter. Ustedes pueden buscar en internet algunos ejemplos y ahí ustedes pueden guiarse qué es lo que se tiene que colocar, qué es lo que no, más o menos para que consigan explicar por qué es importante su artículo, su novedad, sus resultados para esa revista. El segundo es comunicar de manera efectiva al editor, porque al editor le interesa que el lector va a leer, ¿no? Lo que él va a leer, qué es lo que se publica para que los lectores lean, porque le interesa obviamente que citen más ese artículo, citen más a su revista. Entonces, ese es el interés del editor. Entonces, tener bastante cuidado con qué comunicar, de qué forma, qué tipo de estilo de escrita tú tienes para comunicar bien. Y recordemos que no existe trabajo irrelevante, todo está en la forma en cómo comunicas. Recordemos que el arte de comunicar es un arte, la ciencia es un arte de comunicar, porque no es otra cosa que tú recolectas tus datos y es la forma en que tú escribes, ¿no? Y para esto hay que tener mucho tino, mucha arte para saber publicar. Y estas son algunas recomendaciones para evitar algún rechazo en la revista científica. Y este no es un proceso difícil, es un poco tedioso tal vez por las reglas, pero es un proceso bastante simple, que se tiene que motivar e incentivar más, ¿no? A publicar a las personas. Y bueno, espero que les hayan gustado este pequeño ciclo de webinar gratuitos con martes con ciencia artística, viernes con ciencia artística. Hablamos un poco de redes sociales, de la ciencia, un poco de los tipos de artículos científicos, tips para escoger revistas científicas, y espero que el objetivo de esta campaña haya sido atingido, es decir, se haya cumplido. Porque el objetivo era inspirar, motivar un poco a los jóvenes a que publiquen, hagan publicaciones científicas a partir de sus tesis, o si están en el proceso de construcción de tesis aún, también motivarlos a que la vida académica también es un lado importante para la sociedad, ¿no? Como siempre decimos. Y espero que puedan inspirarse en nuestras redes, pueden seguirnos en EcoITSES, en Instagram y en Facebook. Y en Ciencia Artística también tenemos contenido variado en las 3 secciones temáticas, ¿no? Esto nos inspira también a seguir con nuestro trabajo que hacemos de inspirar a las personas, ¿no? Y recuerden que la ciencia es muy importante no solo para la sociedad, sino para nosotros tomar las mejores decisiones basadas en datos científicos y para construir un mejor futuro como sociedad también. Este mensaje se los dice ITSES y Ciencia Artística. Están invitados para nuestro próximo evento, que va a ser este martes, que es una campaña artística llamada Conecta tu arte y ven a expresarte, este martes 27 a la misma hora, a las 6:30, donde vamos a tener la presencia de varios artistas, como Flying Tal, que es una banda, Descubre Tumbes, que es un grupo de fotógrafos profesionales, entre otros participantes, donde nos van a responder qué significa para ustedes o para ti el Perú, a partir de la demostración de tu arte, ¿no? Se trata de expresar tu amor por el Perú mediante tu arte. Entonces va a estar muy, muy interesante este webinar abierto, este evento cultural. Ustedes pueden verlo por la transmisión en Facebook también, en el Facebook de EcoITSES.
Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos auspician. Es Innovarte, aterriza tus ideas con innovación y arte, Core Store, cuidando la esencia de tu belleza, y ahí pueden encontrar sus redes también. Espero que les haya gustado este webinar y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos webinars. Muchísimas gracias, Ingrid. Tremenda ponencia, muy clara la explicación. Yo creo que con todos estos elementos, quienes nos siguen y quienes están interesados en las publicaciones en revistas científicas van a tener la solvencia apropiada para poder decidir con mucha tranquilidad cuál va a ser su destino en cuanto a la producción científica, en qué revista puede publicar, de qué forma esa comunicación a la tanto se vuelve relevante tanto para la revista que va a hospedar ese artículo como también para la gente que eventualmente puede leerlo. Y mientras esperamos las preguntas y comentarios de nuestros seguidores, hay algo que siempre debemos recordarnos, ¿no? Cuando INSE se propone ser un instituto vinculado al análisis de los sistemas socioecológicos, lo hacíamos y lo hacemos porque valoramos una forma del conocimiento humano tomar cuerpo, especialmente después de la revolución industrial, y la ciencia es ese mecanismo, el método científico basado en la data cualitativa, en la data cuantitativa, organizada apropiadamente, que eventualmente puede pasar o no por un análisis estadístico, una forma de conocimiento humano, ¿no? Una forma de aproximarnos a nuestro entorno es a través de nuestros sueños o a través del conocimiento local de las poblaciones que no hacen uso de la ciencia propiamente dicha. Sin embargo, utilizamos esos conocimientos locales para justamente enriquecer nuestra perspectiva científica. Quisiera, por favor, brevemente, Indy, que nos comentes tu experiencia, porque sé que tú has tenido mucho trabajo de investigación justamente de cara a los conocimientos locales, que no es ciencia propiamente dicha, pero que es igualmente válida para enriquecer este otro lado, esta otra herramienta del conocimiento humano. Por favor, Indy. Bien, hay un inmenso debate en ese tema, ¿no? Como ya sabrás, como entenderás. El conocimiento tradicional en realidad es una técnica, es una herramienta que se usa, es una técnica científica, entonces yo sí lo considero un conocimiento científico, porque pasa por todo ese proceso de experiencia de la persona que recaba ese conocimiento y tú, bueno, vas con una entrevista y lo recolectas, ¿no? Pese a que hay mucho debate, hay una grande corriente ideológica que habla sobre qué es esta nueva ciencia del conocimiento tradicional, ¿no? Que no es nueva. Nueva digo porque recién se está aceptando en la ciencia tradicional, ciencia convencional como la conocemos, ¿no? Entonces hay una serie de autores que defienden que el conocimiento tradicional es una ciencia y se puede usar en pro de la ciencia. Inclusive hay diversas metodologías que se usan ya estandarizadas, preestablecidas, verificadas, verídicas y con todas las características que la ciencia lleva, ¿no? Para hacer verídico un estudio científico, un proyecto, qué sé yo. Entonces, hay diversos estilos de esta etnociencia que se llama etnociencia astronómica, etnociencia matemática, etnociencia botánica, etnobiología. Hay diversos etno-X se le llama, porque son diversas áreas, ¿no? Una comunidad tiene diversos tipos de conocimientos en toda su cosmovisión andina. Entonces, cosmovisión ya sea andina, amazónica, de diversos tipos. Entonces, hay una corriente, sí, y hay documentos, libros que dicen que sí, es ciencia y que puedes usarlo como una herramienta científica. Lo que yo veo es que hay un gran reto todavía, es decir, se ha dado el primer paso de incluir ese conocimiento científico dentro de la academia científica como la conocemos. El gran reto ahora está en usarla como una técnica, como una herramienta de ciencia, en las publicaciones, hablar más de ella, de ese conocimiento tradicional en la ciencia. Yo creo que es un gran reto todavía porque hay muchísimas áreas que no reconocen que el conocimiento científico que el conocimiento tradicional es ciencia, ¿no? Tú puedes
anexarla a cualquier tipo de área, ¿no? Desde el área física, porque hay conocimiento tradicional físico, astronómico, hay matemático, etcétera, hay un montón, una lista inmensa, ¿no? Entonces se puede usar el gran reto justamente es este punto, ¿no? De que la ciencia es holística intrínsecamente, ella ya es holística porque habla de diversos conocimientos, de diversos saberes. El gran reto está en incluirla en nuestros estudios, incluirla como método científico. Es decir, si yo hago un estudio de identificación de biodiversidad, por ejemplo, desde la visión más técnica que tiene el botánico, incluir también ese conocimiento a partir de entrevistas, por ejemplo. Yo entrevisto a las personas de la localidad y ellas me dan información sobre esa biodiversidad, ¿no? Entonces el hecho no está en comparar los dos tipos de conocimientos, sino el hecho está en contrastar lo que yo recolecto como investigador a partir de ese conocimiento tradicional, de verificar si eso realmente es cierto, ¿no? Si lo que yo estoy recolectando es realmente cierto. Entonces, hay un gran reto todavía en incluir ese conocimiento tradicional, porque como dije, aplica a todas las áreas científicas de la sociedad, ¿no? Hay un gran reto, aún hay obstáculos, hay pensamientos cuadrados de muchos investigadores de muchas áreas que son cerradas y practican la filosofía exacta, que se llama, ¿no? Que es que el método científico tiene que ser esto y aquello, y me cierro en eso y no sé nada más. Pero no, tenemos que ser un poco más innovadores, incluir nuevos métodos, inclusive el conocimiento tradicional, ¿no? Yo trabajo con eso y creo bastante que esos retos pueden ser desafiadores en un futuro y que se puede llegar a algo, ¿no? No sé si responde a tu pregunta. Totalmente, totalmente, Indy. Quienes estamos muy vinculados con el tema social, valoramos mucho ese conocimiento que las poblaciones locales en el uso de los recursos tienen, y su aporte resulta valiosísimo para una forma más convencional, más occidental, por decirlo así, de llamar ciencia. Pero está en la naturaleza humana, ¿no? Nos ha acompañado a lo largo de la evolución humana. Lo que pasa es que ha tomado diferentes matices, diferente cuerpo, y una parece ser la que engloba, la que tiene la supremacía de la verdad. Y no es tanto así, ¿no? No es tanto así. Cristian, no sé si tenemos algunas preguntas, comentarios de nuestros compañeros, seguidores. A ver, sí, algunas preguntas ya se están asomando durante todo lo que fue esta grandiosa charla. Pues Andrés, pues nos pregunta, yo quisiera publicar en revistas de oftalmología, pero voy empezando. Los médicos más añosos me han dicho que debo empezar en otras. ¿Cuáles podrían ser? Supongo que también va referido al tema de médico, en este caso siendo el rubro de oftalmología. A ver, Indy, si es que tienes algunos conocimientos de a cuál podría estar más enfocado y direccionado esto. A ver, quien preguntó fue Andrés. Sí, Andrés. Como comprenderás, yo no soy del área médica, pero te puedo dar algunas recomendaciones para buscar en qué otras revistas científicas puedes publicar, ¿no? Tú entras a la página de PubMed, PubMed, que es una página que es principalmente para el área de salud. Tú puedes buscar ahí por el tipo de palabra clave, qué tipo de revistas existen. Y yo no conozco esta revista de oftalmo, pero chécala qué tipo de factor de impacto tiene, porque tú dices aquí publicar en esa revista oftalmo, pero voy empezando. Es decir, me imagino que esta revista es de un ranking a más y tú estás empezando y por eso es difícil, más o menos entiendo por ahí. Pero en todo caso, ¿qué es lo que tú quieres comunicar, no? Si tú crees que tu trabajo es realmente bueno y que puede ser aceptada por una revista rankeada, entonces va, o sea, ve con todo, ¿no? Yo no creo que sea impedimento, ¿no? Solo tienes que tener en cuenta esas recomendaciones que hablé hoy día, que el escopo tiene que bater, tiene que estar en concordancia con lo que quieres comunicar, el escopo de la revista, el objetivo. Checa qué otros tipos de artículos parecidos existen en esta revista oftalmo, por ejemplo, que tú me dices,
según las palabras claves de tu trabajo y ves si se relacionan o están en concordancia con tu artículo científico. Si se parece, entonces puedes publicarla. Y si tú quieres buscar otro tipo de revistas más rankeadas o no sé, o más fáciles, por decirlo, de publicar, tú puedes buscar en esta base de datos PubMed que dije. Y también en otras bases de datos que di hoy día, Dialnet, Latindex, tú puedes buscar por la palabra clave, tú puedes buscar, o por el área, en este caso oftalmología, tú puedes buscar la categoría de revistas científicas y en cada revista te va a dar el factor de impacto, la información del Scopus, la guía de autores, etcétera. Tú puedes buscar también, si quieres ir por el factor de impacto, tienes que buscar los relatorios o los informes del JCR, que hoy día vimos, que es el número de citaciones, ¿recuerdas? Del factor de impacto. Entonces, va a depender mucho dónde tú quieres publicar, ¿no? Y qué es lo que más se publica, en qué revistas más se publica el artículo que quieres o que ya tienes y está por publicar, ¿no? Espero haber absuelto tu pregunta y nada, si esta revista es difícil, vale la pena intentar, ¿no? La revista tiene que saber que tú existes para que publiques. Si es rechazada, pues intentas en otra o intentas de nuevo. Nunca desistir. Sí, ya sabes, Andrés, y a continuar con esto, igual si no funciona con una, pues seguirá con otra revista, ¿no? Hay varias oportunidades. Muy buena respuesta, Indy. Aquí tenemos otra que es de Joshua Pérez, que indica que, bueno, nos pregunta si es que hay algún software de revisión bibliográfica que recomiende. Ya. Software, ya, va a depender en qué proceso de revisión bibliográfica tú estás. Si estás en el proceso de búsqueda, si estás en el proceso de análisis de los datos, de la base de datos que tú quieres. Caso que tú estés en la revisión de búsqueda, tú puedes ver algunas bases de datos que vimos hoy día, puedes buscar también el Google Scholar, puedes generar una base de datos y obtener tus documentos, tus datos cualitativos y cuantitativos en este caso, porque vas a generar un informe de la base de datos que tú quieres hacer la revisión bibliográfica. Puedes hacerlo por el Web of Science, que ya te da, el Web of Science sirve para, tú buscas palabras claves y él ya te da estadísticas, inclusive de cuántos documentos hay, qué tipos de documentos, dónde se publica más, qué año fue más publicado. Te da todo un informe completísimo, el Web of Science. El otro es el Scopus, donde tú también puedes buscar información de referencias bibliográficas para hacer una revisión bibliográfica o sistemática. El otro, sí, Scopus, PubMed también y Web of Science. Ahora, si tú estás en la parte de análisis de esa revisión bibliográfica, tú puedes usar varios softwares. Uno de ellos es el ETSIMAP, SCIMTA. El ETSIMAP es un software que te analiza, te da un mapeamiento de toda esa revisión que tú recolectaste. Es decir, tú tienes una colección de, no sé, 1000 documentos, ¿no?, que tú descargaste, la lista. Entonces, el ETSIMAP te da un análisis de cuánto tú tienes, cómo se relacionan por palabras claves, de qué es lo que se habla más, de qué es lo que se habla menos. Más o menos es un mapeamiento que lo que tú vas a hacer con esta base de datos que tú tienes, ¿no? El otro es el ESIMAP, tenemos el IRAMUTEC, es un programa muy bueno para análisis en sí del discurso de las revistas que tú tienes o de los documentos que tú tienes, ¿no? No es en sí para analizar base de datos, pero es para analizar el discurso, qué es lo que te dice esa revista, cuántas palabras más frecuentes aparecieron, qué sé yo, ¿no? Más o menos para eso. Aparte del ETSIMAP, hay otros que tú puedes buscarlo con la palabra clave bibliometría. Si tú pones en Google bibliometría y metodologías o software sobre bibliometría, te va a salir algunos software. Entre ellos está el ESIMAP y están otros dos que no recuerdo ahorita el nombre, pero hay otros dos más que se conectan con este ETSIMAP. SCIMTA, para que lo recuerdes. Y nada, eso. Ahí tú puedes buscar por esta clave bibliometría. Busca bibliometría en Google y ahí tú vas a encontrar un montón de información. O también revisión sistemática. Revisión sistemática es una metodología que tú puedes usar, hablamos la semana pasada, o bueno, el webinar pasado, que es una metodología que tú puedes analizar esta revisión bibliográfica. Es una metodología
como digo, padronizada, verificada, que tú puedes usar para esta revisión bibliográfica que tú vas a hacer. Entonces va a depender mucho del proceso, pero busca con bibliometría que vas a encontrar información interesante. Excelente respuesta. También esperemos que ayudar a nuestro oyente, que es Joshua Pérez. Bueno, igual, gracias a todos aquellos por los que nos felicitan por este grandioso webinar. Indy, de repente Lima va a comentar o hacer una pregunta. Yo tengo un comentario y espero también el tuyo. En muchas publicaciones se sigue insistiendo que según la estructura coloquemos al final conclusiones. Pero hay también una tendencia renovada, y yo creo también mucho más honesta, en sustituir esta palabrita por el término consideraciones finales. Te voy a contar un poco la interpretación que yo tengo de esto, pero también, y sobre todo, quisiera escucharte. En una conclusión, yo intuyo de que finalizo algo, ¿no? Y llega a la conclusión de, y parece casi una sentencia, ¿no? Una pregunta. De pronto, cuando yo veo que en la estructura de mi artículo o una investigación hay investigadores que se atreven de forma rebelde a colocar consideraciones finales, la entiendo como el equivalente a las conclusiones, pero recordando que son finales, son consideraciones finales, en función de esta estructura metodológica que para este artículo yo he investigado. Pero que no significa que ya concluyó, sino que está propensa a ser revisada. No sé si estamos alineados en lo mismo. ¿Y por favor? Sí, definitivamente. Yo creo que el gran obstáculo es que las revistas o universidades que tienen sus estructuras no se ponen de acuerdo en cuanto a esto, porque prácticamente ellas son las que dicen, ¿no? Tú tienes que decir esto, es decir, a los términos, ¿no? Recomendaciones, conclusiones, el momento en que tú vas a colocar las reglas que te ponen, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón. La conclusión suena como una sentencia y es una sentencia que tú das a partir de lo que encontraste y debería ser consideración o consideraciones, ¿no? Que es una consideración, es tu punto de vista, que tú estás cerrando todo ese artículo científico o tesis de lo que tú encontraste, es simple, y es más, puede dar chance a otras investigaciones, ¿no? A lo que tú dijiste, puede ser refutada esa tu idea o verificada en sí, o tú puedes recomendar inclusive algo, ¿no? Una consideración final. Entonces yo creo que las revistas no se ponen de acuerdo respecto a este tema, ¿no? Todavía, pero sí, pienso lo mismo que tú, debería hacer consideraciones. Vamos entonces en ese caso a atribuirnos, ser los abanderados, en el Perú por lo menos, o entre nuestros seguidores, a que se sustituyan las conclusiones por las consideraciones finales. Sí, vamos a pelear para eso. Eso mismo. Definitivamente. Sí. Bueno, hay un comentario más, ¿no? Sí, en realidad existen sí, lo leo. Hay muchísimos tipos de metodologías. La bibliometría, la revisión sistemática ya es un tipo de metodología que la mayoría de revistas usan. La metodología DELPI es el proceso que tú vas a analizar los datos, no es en sí la revisión bibliográfica, o sea, no es en sí el método que tú vas a usar para la revisión bibliográfica, sino es el método que tú vas a usar para el proceso de los análisis. La revisión bibliográfica es ya la metodología en sí principal que se usa en los estudios de revisión. Entonces, diferenciar un poco esto, ¿no? La metodología DELPI, tú puedes usarlo para análisis cuantitativos también, para toma de decisiones empresariales, puedes usarlo para cualquier área, porque tiene que ver bastante con la toma de decisiones, el proceso en sí que tú estás haciendo, ¿no? Pero la revisión bibliográfica o sistemática es en sí ya una metodología cerrada solo para hacer revisiones bibliográficas, entonces hay una leve diferencia. Usar esta metodología de revisión bibliográfica es muy simple, hay un padrón ya que existe, solo tú seguir los pasos y nada, y eso, ¿no? En la página, en las redes de Ciencia Artística tenemos un ebook que se llama
el estado de arte, donde habla un poquito sobre esto también, revisión sistemática, estado de arte, porque son dos tipos de estudios, ¿no? El estudio narrativo, que es el estado de arte, y la revisión bibliográfica, que ya es la parte cuantitativa de esa tu revisión sistemático-bibliográfica. Entonces, sí, eso. Muy bien. No sé si ya tenemos alguna otra, Cris, comentario. ¿No? ¿Ok? Yo creo que está bien. Ahí. Ajá. Gracias, Tu micro gracias. está Oh, el de Cris, ¿no? Sí, le crees. Ok. Bueno, Bueno, igual las demás webinars pueden encontrarlo en Facebook de ITSES o en YouTube también futuramente. Van a estar ahí abiertas para el público, pueden volverlas a ver. cuantas veces sea necesario. Muy bien, entonces nada, yo agradezco una vez más por tu participación, Indy, en esta trilogía. Y muchísimas gracias por ese tiempo, por esa dedicación, esa pasión, ese compromiso con la ciencia, el arte y sobre todo con nuestro queridísimo Perú, que tanto lo necesita. Recordar a todos nuestros seguidores que ya el día martes tenemos nuestro webinar sobre expresarte, ¿no? Tratando de responder con nuestra actividad artística, con nuestra manifestación artística, qué significa para nosotros nuestro Perú. Entonces expresemos nuestro amor por el país mediante el arte, es una linda frase. Vamos a reunirnos, reencontrarnos ese día, que es la semana en la que se celebra el Día de la Canción Criolla. Nosotros queríamos homenajear esta expresión cultural típicamente peruana, pero recordándonos no solo en la música, sino en todas las manifestaciones artísticas de las cuales el ser humano tiene la potencialidad de poder realizar. Yo agradezco una vez más a Indy, a Cris por haber mediado esta ponencia con mucha solvencia y concretud. Cris, algunas palabras finales, ya para despedirnos. No nos está escuchando, ¿no? No. Ok, no está saliendo el audio. Finalmente, Indy, algunas palabras ya para cerrar esta presentación. A ver, muchísimas gracias a todos los seguidores que han continuado con esta trilogía de ciencia artística. Espero que les haya servido bastante y espero haber cumplido el objetivo que era justamente de motivar, de inspirar a hacer investigación, a hacer arte, hacer ciencia, que esto no es algo difícil, ¿no? Es un proceso creativo como cualquier otro. Es por eso que nuestro lema es: la ciencia es arte, porque se mete mucha pasión, lleva mucha pasión al momento de hacer, es un proceso que tú estás creando. Entonces espero haber cumplido con ese objetivo y nada, y motivarlos a hacer más ciencia, más investigación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, Indy. Cris, un gran abrazo y ya nos estaremos reencontrando el martes. Sí, un abrazo también, Jorgito, un beso para ti. Cuídense mucho. Gracias, Cris. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Chao.